Hoy en Catastrofa la Cocina prepararemos mantecadas, esponjositas y además rellenas de queso crema. Soy Rosy, vamos rapidísimo a la receta. Quédense conmigo. Comenzaremos por mezclar 180 gramos de harina, aproximadamente 1 2/3 de taza, con 12 gramos, una cucharada de polvo para hornear y 1/4 de cucharadita de sal. Mezclamos. Y ahora vamos a cernir. Puedes utilizar un cernidor, puedes utilizar también un colador, puedes ayudarte con una cucharita o una taza medidora para que la harina no salga del bowl. Ok, aquí el ventilador no me ayudó, así que fui a apagar y seguimos trabajando, no hay ningún problema, no pasa nada. Reservamos y ahora en 150 gramos de azúcar o 3/4 de taza vamos a rallar una naranja bien lavadita. Vamos a utilizar solamente la parte amarilla de nuestra cascarita de naranja. No vayan a rallar la parte blanca porque entonces sus mantecadas van a quedar amarguitas y entonces van a decir que no les gustaron. Mezclamos. Ahora vamos a batir 2 huevos con la mezcla de azúcar y ralladura de naranja a velocidad alta por unos 5 a 7 minutos o hasta que la mezcla doble en volumen y cambie un color blanquito. Y mientras batimos, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están y también pueden activar la campanita de notificaciones y así no perderse ningún video. Y continuando con la receta, cuando la mezcla ya se vea blanquita, más espesita, ya ha doblado su volumen, entonces añadimos 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 1 cucharadita de esencia de mantequilla, sin dejar de mezclar a velocidad ahora media y por unos 2 minutos más. Agregamos 180 mililitros 3/4 de taza de aceite vegetal. Yo usé aceite de canola. Seguimos batiendo a velocidad media hasta incorporar bien. Añadimos la harina que cernimos previamente y vamos a ir alternando con 180 mililitros o 3/4 de taza de leche que debe de estar a temperatura ambiente. Vamos a ir añadiendo primero un poquitito de harina. Aquí en este caso vamos a empezar ya con la velocidad baja, un poquitito de leche, la mitad más o menos. Un poquitito más de harina, la leche, la otra mitad. Seguimos en velocidad baja. Aquí no necesitamos mezclar tanto.
un poquitito más de harina. Seguimos mezclando. Y hemos terminado de batir. Ahora vamos a ir mezclando con movimientos suaves y envolventes con una palita. Cubrimos y vamos a llevar al refrigerador por 1 o hasta 2 horas más. Mientras tanto, vamos a mezclar 100 gramos de queso crema con unas 3 a 4 cucharadas de azúcar glass. Aquí va a depender de qué tan dulce quieres que quede. Acomodamos los capacillos, aunque también puedes utilizar papel para hornear o simplemente engrasar con un poquitito de mantequilla y harina para que no se peguen nuestras mantecadas. Y ahora sí, nuestra mezcla estuvo en el refrigerador, en mi caso 1 hora. Mezclamos nuevamente con movimientos suaves y envolventes y vamos a ir rellenando. Nos ayudamos con una cuchara de sopa, que le decimos una cuchara de sopa de la que utilicemos para comer nuestra sopita, unas 2 cucharadas y media, hasta 3 cucharadas es suficiente. No debe llenarse todo el capacillo, ya que en el horno van a crecer nuestras mantecadas. Y si al rellenar te pasa lo que a mí, que tienes algunas gotitas alrededor de el molde, bueno, no te preocupes, al final simplemente vas a tener un poquito más de trabajo para limpiar. Ahora vamos a ir rellenando con nuestro queso crema. Nos vamos a ayudar con unas 2 cucharitas de esas que son para café o para té o para postre. Solo la mitad, o sea, media cucharadita copeteada, tratando de siempre colocar en el centro. Si se va de lado no pasa nada. Llevamos al horno precalentado a 220 grados centígrados por 5 minutos. Pasando los 5 minutos bajamos a 180 grados centígrados y dejamos de 15 a 20 minutos más o hasta que tus mantecadas ya se vean doraditas y tu cocina huela delicioso. Aquí tengo una mantecada que hice antes. Como ven, quedó menos esponjosita. ¿Por qué? Porque utilicé menos polvo para hornear y además no metí la mezcla al refrigerador. Si te pasa eso, simplemente puedes utilizar una cobertura y convertirla en cupcake. Pero si quieres que quede esponjosita, como la rojita, entonces te recomiendo que utilices las cantidades que te comento en el video de polvo para hornear y además metas la mezcla en el refrigerador, por lo menos 1 hora. Y ahora sí, a disfrutar de tus deliciosas mantecadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.